Hola, buenos días, buenas tardes para algunos. Los saludo desde acá, desde la biblioteca de la universidad, de mi universidad. Y bueno, gracias por compartir estos encuentros que espero que sean útiles tanto para ustedes como para mí. La UCH abre este espacio que es hacia los alumnos de nuestra universidad y exalumnos de nuestra universidad, profesores por supuesto, y al público en general, a quienes quieran participar. Y esto tiene un motivo que es un motivo esencial para lo que quiero transmitirles en este seminario que va a dar unas 7 u 8 clases. El motivo es el siguiente. Históricamente, para un caso en particular, diferentes médicos unicistas ven diferentes medicamentos, cosa que es un contrasentido. Un contrasentido dado que Hahnemann había dicho a los galeses de su tiempo: tomen el órgano que he escrito, aplíquenlo tal cual yo digo que se debe aplicar, y si lo hacen así, y si no les va bien, yo con ustedes me reúno para declarar que la homeopatía no sirve. Así que tan claro tenía el creador de la homeopatía que debía haber un método que podamos utilizar todos y llegar todos a un mismo remedio, o por lo menos a un grupo de remedios, entre los que está el remedio curativo del paciente. Eso fue motivo de muchos desvelos hace muchos años, compartidos con Hugo Carrara, que ha sido co-creador conmigo del método de la homeopatía pura. Que el método de la homeopatía pura nombramos homeopatía pura porque Hahnemann decía que la homeopatía debía ser pura y Kent también decía que debía ser pura. Es decir, ¿pura de qué? Pura de especulaciones, de prejuicios, de subjetividades, de imaginaciones. Es decir, la homeopatía debía ser una herramienta que fuera como un violín, cada uno con su propio virtuosismo, pero tocáramos todos el mismo sonido del violín. Y sin embargo, si bien estamos al principio de la homeopatía, han pasado solo 150 años desde que murió Hahnemann, un poco más, estamos al principio, estamos frente a esta realidad que los médicos unicistas, frente a cada caso en particular, damos diferentes remedios, lo que significa un contrasentido respecto de lo que nosotros postulamos. Entonces el motivo de este curso es eso. Yo les voy a transmitir a lo largo de estos 8 espacios lo que fue para un grupo grande de homeópatas la aplicación de una metodología, de una sistemática que trató de unificar todos los criterios establecidos por Hahnemann para que frente al mismo caso en particular, por lo menos todos tomemos la misma sintomatología que representa al caso. Esa misma sintomatología que va a ser la que después va a ser espejada en la materia médica para poder encontrar ese remedio curativo. Es decir, para ser más claros, la totalidad característica del caso debería ser para todos igual. Y ahí deberíamos coincidir todos. Es decir, estos son los síntomas que representan al caso en particular. La dinámica de este curso, ustedes saben, va a ser así. Van a tener la posibilidad de ver las clases una por mes, y después vamos a tener este lugar de encuentro, este espacio de encuentro para que ustedes, si quieren, si lo necesitan, lo solicitan, puedan hacer preguntas y yo aportar algunas cosas para enriquecer esas clases que ya están muy buenas, filmadas hace 15 años, por eso que me ven diferente, pero enriquecer esas clases con algunos otros conceptos. Así que los que tengan problemas en la transmisión o en la recepción, porque la internet no es perfecta, bueno, sepan que tanto en el Facebook de la universidad como en el sitio de la universidad, estas clases y estas charlas que tengamos van a estar a su disposición para que ustedes lo puedan ver. Por eso que me refiero a muchos, aunque no sé cuántos hay en este momento del otro lado,
pero sé que después muchos lo van a ver, así que a esos me estoy refiriendo también. ¿Qué vimos en esa primera entrega que se llamaba El Universo, a la que ustedes observaron, ¿no? Y el porqué de esto, por qué hablar de esa, digamos así, de toda esa cantidad de conceptos que aparentemente no tienen que ver con la homeopatía. Hace muchísimos años con Hugo, que estábamos estudiando física cuántica, nos encontramos con un teorema de Gödel escrito allá por el 40 del siglo pasado, que nos fue muy importante los teoremas de él, pero uno nos llamó específicamente la atención. Gödel decía, que era un matemático húngaro, él decía: ninguna ciencia puede explicarse a sí misma. Ninguna ciencia puede explicarse a sí misma. Toda ciencia necesita un marco científico que sobrepase su ciencia, es decir, un metamarco científico. Entonces, la ciencia debe tratar de explicarse a sí misma, salvo hasta donde llega su conocimiento. De otra ciencia debe venir la explicación de la primera ciencia de la que estamos hablando. Entonces empezamos a pensar con Hugo que, claro, la homeopatía puede tener metamarcos científicos. La física, la filosofía, la matemática pueden explicar lo que la homeopatía en sí mismo no puede explicarse. Ustedes saben que la homeopatía surgió de la experimentación de Hahnemann. Hahnemann, lo que llamamos doctrina, en realidad es el resultado de sus experimentaciones, tanto a nivel de sus investigaciones como a nivel de sus curaciones en la clínica. Entonces lo que llamamos homeopatía, doctrina y clínica médica homeopática, tiene que ver con la práctica, no tiene que ver con una teorización de la práctica, sino fueron desarrollando y ampliando su margen de observación respecto de lo que sucedía, tanto en el plano de las patogenesias como en el plano de las curaciones. Por eso Hahnemann fue cambiando su observación hasta los últimos tiempos de su vida. Entonces, ¿qué nos dice la física moderna? Pero no la física pragmática, ni tampoco la física teórica, sino esa física que está en el medio de las observaciones. Es decir, esa física que sigue el lineamiento, yo les diría a ustedes, de la época de la Ilustración, que era el que utilizaba Hahnemann. Es decir, en la época de Hahnemann había un modelo científico-filosófico que se llamaba la Ilustración, donde los conceptos así generales eran: yo voy a observar la experiencia de los acontecimientos, la voy a tener en cuenta, la tengo que volver a ver, y la propia experiencia me tiene que explicar esos acontecimientos. Esto es muy parecido al empirismo, pero tiene una salvedad, algo muy trascendente. Decían los científicos de la Ilustración: debemos poder reproducirla nuevamente. Y eso saca a la homeopatía de las medicinas empiristas, es decir, de los métodos empiristas. O sea, los fenómenos deben poder repetirse. Ustedes saben que en la metodología científica a partir del siglo XX, bueno, esto es una necesidad. No hace falta explicar los fenómenos, sí, lo que hace falta es que esos fenómenos los podamos reproducir nuevamente en condiciones experimentales. Si no podemos hacer eso, difícilmente podemos llamar a eso ciencia, por lo menos dentro de los parámetros de la metodología científica moderna. Entonces, algunos autores del siglo XX han sido iluminadores para la sociedad y también iluminadores para nosotros los homeópatas. Por ejemplo, David Bohm. David Bohm, que fue un físico muy famoso de la época en el siglo pasado, que murió hacia principios de los fines del siglo pasado, 1990 y pico, con el que tuve alguna oportunidad de escribirme algunas cartas allá por el 80 y pico, finales del 80 y pico. David Bohm fue el que
trazó este paradigma. Es autor de innumerables libros que ustedes lo pueden conseguir, El universo holográfico. Bueno, David Bohm es un hombre muy prolífero en sus escrituras y pueden conseguir sus libros en todas librerías. Si me preguntan a mí, El universo holográfico es un libro maravilloso. Y David Bohm decía que en realidad el universo que nosotros percibimos tiene dos órdenes. Uno, el orden expuesto de los fenómenos, explícito, donde podemos citar los fenómenos, individualizar las cosas, decir cuándo empiezan, cuándo terminan, ponerles nombre, etc. Dice, pero hay otro orden, dice David Bohm, que es el orden implícito de los fenómenos, donde los fenómenos se manifiestan de manera unitiva. Y es este orden implícito el que da origen a los fenómenos y las que aparecen en los fenómenos explícitos. Es decir, el todo aparece en las partes. Y las partes están significadas por ese todo. Es decir, el todo es el que le da coherencia a las partes. Ya lo hemos explicado en la clase. También Prigogine, desde la química, Prigogine fue uno de los químicos quizás el más adelantado de sus tiempos, en su tratado de estructuras disipativas, planteó exactamente lo mismo. Dijo, al leer un extendido biológico, yo veo dos cosas: un orden arquitectónico, donde puedo decir que esta es la célula, esta es acá, la mitocondria, etcétera, etcétera, y un orden funcional, dice Prigogine. ¿Qué es ese orden funcional? Ese que posibilita que todo este extendido biológico tenga una determinada armonía y tenga un determinado sentido que no lo va a dar el propio extendido biológico, sino el orden funcional que lo subyace. Y dice Prigogine, este orden funcional estamos hablando de un orden subatómico. De la misma manera que David Bohm decía, el orden implícito es un orden subatómico. Fíjense, como decíamos en la clase, qué relación hay tan estrecha con el pensamiento de Hahnemann, de la energía vital y el organismo. Hahnemann decía, la energía vital ocupa la totalidad del organismo, está en cada parte del organismo. Y cada parte del organismo habla de esa energía vital. Claro, Hahnemann llamó a la enfermedad como una desarmonía de un determinado tipo u orden. Es decir, fue el primer médico que fue capaz de llamarle a la enfermedad un nuevo orden en la manera vital donde el hombre se expresa, funciona, actúa, siente. Y ese nuevo orden es lo que nosotros vamos a observar desde nuestro lugar de médicos para decir, bueno, en este nuevo orden que ha tomado la vida de este paciente, estos son los síntomas que representan ese cambio que hay en el paciente. Entonces, vemos nosotros cómo seguramente la explicación de la homeopatía sobre sí misma es imposible, pero ese amparo de las otras ciencias nos da la posibilidad de darle a la homeopatía un valor científico que por lo menos hasta ahora no estaba manifiesto. Vamos a ver algunas placas y vamos a hablar sobre estas placas. Y si alguno de ustedes que me quiera hacer alguna pregunta, la puede ir haciendo por chat y después la conversaremos. Vamos a pasar a la primera. Vamos a establecer las hipótesis, ¿no? La hipótesis siempre tiene que ser establecida, ¿no? La única manera de poder darle un sentido a lo que queremos expresar, a lo que queremos investigar, es establecer una hipótesis. Y las hipótesis tienen que no son simplemente aproximaciones a un deseo de algo o se autodeterminan por una especie de imaginación respecto de un suceso. No, las hipótesis definen primeramente cuáles son los parámetros científicos que nos pueden llevar a determinar los enunciados de las hipótesis.
Entonces, como la homeopatía tiene un parámetro científico, que son los síntomas homeopáticos, los síntomas homeopáticos son la medida de la homeopatía. Toda ciencia tiene su medida. Bueno, los síntomas homeopáticos son la medida de la homeopatía. Entonces, vamos a considerar, como vemos en la placa, la enfermedad como un nuevo orden en la manifestación viviente. Y ese nuevo orden se va a manifestar por cambios en la totalidad del ser viviente. Estamos manejando dos conceptos que van a ser fundamentales, siempre. Totalidad, individualidad. Al que se le va a crear un tercer plano de manifestación, que es el tiempo, la variable del tiempo, que va a ser un tríptico perfecto para poder apoyar toda nuestra metodología. Esto está explicado. Fíjense, el nuevo orden se origina, dice, en la potencialidad, susceptibilidad o predisposición que individualiza al ser viviente a través de expresiones idiosincráticas, los síntomas homeopáticos que develan en su desarrollo la constitución enferma. Ustedes saben que nosotros físicamente nos relacionamos con el medio a través de un intercambio entre materia, energía e información. No es solo materia y energía, es información. No es un intercambio atómico que hacemos al azar, es un intercambio con información. ¿A qué me refiero esto? Se sabe que un sistema biológico abierto, como somos los seres humanos, los hombres, intercambiamos energía, materia e información con el medio, con el universo. A tal punto es así que podríamos decir que hace 7 años ninguno de los átomos que hoy forman parte de mí estaban en mí. Y podríamos asegurar que dentro de 7 años ninguno de estos átomos que me conforman a mí en mi totalidad van a estar nuevamente en mí. ¿Y eso qué significa? Que lo que hace que uno siga manteniendo mis formas, mis manifestaciones vitales con un patrómetro de identidad debe ser que debe haber necesariamente un patrón de información que hace que ese todo viviente tenga una determinada manera y forma de manifestarse. Esto no lo digo yo, lo dice la física cuántica moderna. Es decir, somos información. Lo que nos da identidad es una información que está en todos los planos de nuestra expresión vital. Absolutamente todos. Absolutamente todos. Hay una experiencia, creo que en la clase la hablé, no recuerdo bien, que es la experiencia que utilizó Prigogine para establecer su teoría de las estructuras disipativas, que es la experiencia de Bernard, la célula de Bernard. Bernard, que también era un físico del siglo pasado, ideó una experiencia que es la siguiente. Si nosotros calentamos el agua lo que hace es hacer una agitación. ¿Para qué? Para difundir el calor de una manera por conducción, por un fenómeno que se llama de conducción. ¿Para qué difundir el calor? Para que el agua, el elemento agua no explote y desaparezca, se destruya el sistema. Ahora, eso le sirve a un tiempo al agua. Durante un tiempo, si ustedes lo exponen al agua, el agua va a agitarse, pero va a llegar un momento que ese mecanismo de conducción para disipar el calor ya no le sea más eficiente al agua. Entonces, ¿qué sucede con el agua? Sucede un cambio que se da en todos los sistemas, en todo ese sistema del agua, donde todas las moléculas se forman en unas formaciones hexagonales donde el calor disipa más rápido por un mecanismo que se llama convección y el sistema se mantiene más estable. Es decir, se cambia hacia un orden distinto a los fines de que el sistema se mantenga lo más estable posible. Si el calor se hubiera influenciando esa fuente, la fuente podría llegar a destruirse. Es decir, son sistemas que tratan de buscar un equilibrio en el nuevo desequilibrio. Entonces fíjense qué interesante. En pleno desequilibrio hay un orden, se forma un orden, un nuevo orden.
¿Para qué? Para salvar al sistema, para que no se destruya el sistema. Y por otro lado, este orden, ¿dónde está si no estaba antes? En un único lugar, que es en esa información. El agua tiene una predisposición a poder desarrollar esas células hexagonales, molecularmente hablando, que puedan darle, en situaciones de extremo calor, un mecanismo de convección para que el sistema no muera. Es decir, en lo que no está al principio está la información y la predisposición a manifestarse de una manera individual y total. Porque lo interesante es que en todo el sistema aparece al mismo tiempo un cambio. Bueno, exactamente lo que vimos en la placa, ¿no? Hahnemann dice, el nuevo orden se origina en una potencialidad, susceptibilidad o predisposición, que siempre es individual, y a través de ¿qué? De expresiones idiosincrásicas. En la experiencia de Bernard serían las expresiones idiosincrásicas que serían ese modelo de estructura molecular hexagonal. Bueno, Hahnemann decía en los síntomas. En la homeopatía son los síntomas que en su conjunto nos van a develar la constitución enferma del paciente. ¿Qué es la constitución enferma? Quiere decir ese orden a desarmonizarse de una determinada manera en especial y no de otra en particular. Esto lo habíamos hablado y la constitución lo habíamos hablado también. Es decir, que lo que nosotros llamamos síntomas son el agregado cualitativo de los síntomas. Y eso es lo que llamamos constitución enferma o mórbida. Es decir, no la totalidad de los síntomas en una suma lineal, sino de los síntomas que están jerarquizados. ¿Por qué? Por individualizar más al individuo. En esa agua de la célula de Bernard se aparecen muchas cosas. Aparecen en el medio de las células hexagonales otras agitaciones, otras pulsiones, pero lo que llama la atención, porque modaliza todo el sistema, es que las moléculas se ordenan en forma hexagonal. Y eso es como una marca de individualidad que le pasa al agua y no a otros sistemas expuestos a la fuente de calor. Entonces, la consideración que debemos hacer es que la enfermedad es el desarrollo en el tiempo del orden implícito que se manifiesta en el explícito. Lo que llamamos enfermedad es la manifestación ordenada de algo que tenemos como predisposición. Claro, en la hipótesis dice los 5 ¿cómo se llama? Principios de la ley de curación, que va de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera, de los órganos más importantes a los menos importantes, que las enfermedades retornan en el orden inverso de su aparición histórica, y al mismo tiempo los síntomas de esa enfermedad en el mismo orden de su aparición histórica. Lo veremos ampliado más adelante, pero bueno, esto que en la homeopatía se llama ley de curación certifica esto. Es decir, cuando damos un medicamento estamos esperando que se cumpla algo, no solo que el paciente se sienta mejor o desaparezcan sus dolores o molestias, sino que se cumpla la ley de curación. ¿Por qué? Porque esta ley de curación nos va a estar hablando del desandar del camino de la enfermedad que ha ido haciéndose cada vez más compleja en función de esa predisposición y del orden a manifestarse individualmente de esa forma. Entonces, es lógico pensar que el ideal terapéutico es que un solo remedio abarque todo ese orden. Es lógico pensar. Y lo pensaba Hahnemann también. Hahnemann, si uno hace la lectura de Hahnemann hasta el final de su vida, va a ver cómo él trata y está buscando cada vez más el remedio más perfecto para el individuo. Dentro de los que Hahnemann tenía. Claro, es verdad que muchas veces porque lo vamos a ver también en el curso, esta información develada en el tiempo está a veces impedida de manifestarse por muchas circunstancias culturales, supresiones
otro tipo de tratamientos, como lo vamos a ver, es decir, sistemas terapéuticos que lo que hacen es bloquear la manifestación de ese orden que va manifestándose a través del tiempo en la persona, en el enfermo. Y esas supresiones van a hacer que nosotros no tengamos tanta claridad en observar ese orden. Sin embargo, vamos a tener una forma de determinar esto y de saber cuándo estamos frente a un caso donde esta información ordenada de la enfermedad no está tan presente, y vamos a saber qué es lo que tenemos que esperar con este paciente. Por otra parte, tenemos que pensar que a lo mejor no existe el remedio de esa totalidad, ese ideal terapéutico. Bueno, lograremos curaciones parciales con remedios similares, curaciones parciales a nuestro ideal terapéutico, pero bueno, son maravillas y es lo que se ve en cotidianamente. Entonces, a grandes rasgos, estamos digamos así, en condiciones de empezar a hablar del primer paso de la homeopatía pura, de esta metodología, que es la anamnesis. Estamos al principio, la anamnesis. Dice que podemos lograr con la anamnesis es un interrogatorio sistemático libre de prejuicios. ¿Qué significa libre de prejuicios? El libre de prejuicios, Hahnemann había dicho, el prejuicio más grave del homeópata es pensar en un remedio cuando ve el paciente. Es decir, uno de los remedios conocidos, pensar en ese remedio cuando el paciente se sienta, porque nos hace acordar a otro paciente curado con ese remedio, o una sonrisa nos recuerda a una persona que algún otro remedio le hizo muy bien. Bueno, Hahnemann dice, tenemos que tener una mente libre de prejuicios. El paciente es único y es como si fuera nuestro único paciente. La experiencia y nuestro conocimiento lo debemos dejar después. Lo que debemos hacer es lograr que nuestro interrogatorio y la anamnesis del paciente y el discurso que nos da el paciente tenga el mayor grado de libertad posible. Por supuesto que eso no quiere decir que nosotros no lo conduzcamos de alguna manera al paciente, es decir, evitemos que el paciente nos dé toda la información innecesaria, pero sí no debemos hacer nunca las preguntas dirigidas, ustedes lo saben bien. Es decir, preguntas que generen obvias respuestas, porque Hahnemann le puso al síntoma que nosotros debemos tomar, el síntoma debe tener, entre otras cualidades, una rareza. De alguna manera raro. Por ejemplo, es muy difícil a un individuo, por ejemplo, mexicano, tomarle deseo de picantes, porque todos los mexicanos comen comida picante. Lo raro es que un mexicano tenga aversión a los picantes. Eso es lo raro. Bueno, este ejemplo que es muy evidente tiene que suceder en la totalidad de los síntomas, ¿no? Debe llamarle la atención al médico y aún mismo al paciente o a los que acompañan al paciente lo raro que es esta sintomatología. Lo raro es una cualidad de los medicamentos homeopáticos y lo raro es una cualidad de los pacientes enfermos a nivel de los síntomas. Entonces, la anamnesis tiene que ser lo suficientemente abierta, pero nosotros debemos saber qué buscamos. Nosotros sabemos que el paciente nos va a dar datos entre los cuales van a estar aquellos que nosotros vamos a considerarlos dentro de lo que se va a llamar totalidad sintomatológica, y tenemos que tener un cierto orden de clasificación de esos datos. Antes de darle una absoluta importancia, tenemos que darle una posibilidad que los diferentes datos se coloquen como una especie de planilla donde nosotros no dejemos de tener ningún dato por fuera de esa totalidad. Eso no quiere decir que usemos todos esos datos para lo que vamos a ver después, que es la repertorización, como llamamos nosotros, repertorización inteligente. No, la totalidad va a ser un registro que después nosotros vamos a clasificar. Entonces, tenemos que tener claro dos
planos de expresión de la totalidad y del individuo. Estos dos planos, ¿dónde están justificados para tener tanta jerarquía? Bueno, uno es el tiempo. El tiempo, la variable tiempo, hace que esos datos adquieran mayor o menor representatividad de lo individual. Por ejemplo, no es lo mismo un dato, un síntoma que yo tenga de toda la vida que un síntoma que tengo de los últimos 2 días de mi vida. No es lo mismo un síntoma que este paciente que está con un cuadro de influenza, gripal y demás, tenga desde el principio de la que se enfermó o de un poco antes de que se enfermó a uno que apareció en las últimas horas de su cuadro agudo de enfermedad. Es decir, la variable de tiempo es una variable de individualidad y está absolutamente desjerarquizada de si los síntomas son mentales, generales o particulares. Todos ustedes, yo por supuesto, sabemos lo que es un síntoma general, mental o particular, ¿no es cierto? Para a lo mejor quien no se acerca, un síntoma mental son todas aquellas sintomatologías que están en la mente del individuo. Los síntomas generales son los que responden al estado general del organismo, los síntomas del clima, la transpiración, los deseos y aversiones alimenticias, bueno, etc. Y los síntomas locales son los que puntualmente son de una parte del organismo, ¿no es cierto? Cuando yo digo, por ejemplo, que tengo un deseo excesivo de alimentos lácteos, no es mi estómago el que lo desea, soy yo el que deseo eso. Entonces ese es un síntoma general. Ahora, si yo digo, a mí me duele el estómago cada vez que ingiero un lácteo, ese es un síntoma local, porque es dolor en el estómago. Entonces, según los síntomas sean referidos a alguna parte del cuerpo, o los síntomas sean referidos a la totalidad, podemos dividirlos entre generales y particulares. La mayoría de ustedes esto lo saben. Entonces esta variable del tiempo hace que sea un parámetro de identidad, muy importante. Siempre cuento la misma anécdota, a lo mejor ustedes me las conocen. En la década del 80 estaba dando muchos cursos en Brasil, en ese momento, sobre todo en San Pablo, pero también en Río, en Minas Gerais, en Curitiba. No me acuerdo bien en qué lugar, creo que fue en San Pablo los que estoy contando, porque eran en aquellos tiempos cursos muy multitudinarios. De repente tenía que dar cursos frente a 400, 500 médicos. Y bueno, y hablando en español y en un español que pueda ser entendido por los médicos. Y llevaba realmente mucho esfuerzo el preparar el curso, el dar el curso, el estar observando con atención a ver si los médicos entendían el mensaje o no. Una hermosísima época de mi vida, yo tenía 30 y pico de años. Y entonces cuando llegaba el mediodía, yo no almorzaba, en general no almuerzo, me llevaban al hotel y entonces en el hotel yo ponía el televisor para ver cualquier cosa que me sacara del tema de las clases, el curso, dado que venía en general de haber estado 3 horas hablando y dando clases. Y había siempre un programa en televisión que era más o menos el mismo, era de esta manera. Había un famoso que se colocaba detrás de 3 pantallas, él estaba parado, y había todo un panel que tenía que adivinar quién era este famoso. Y entonces, ¿cómo era la cuestión? Se levantaban la pantalla y se le veía una parte del cuerpo, los pies, por ejemplo. Y el panel decía quién podía ser. Y así, hasta que, por supuesto, cuando llegaban a la cara, era muy fácil reconocer quién era el personaje. Entonces, en general se tardaba en encontrar el personaje. Y yo dije, claro, se tarda, pero si el personaje que estuviese atrás hubiese sido Charles Chaplin, inmediatamente en la primera subida de esa pantalla que dejara ver esas botitas tan típicas de Charles Chaplin, todo el mundo diría, ese que está ahí atrás
es Charles Chaplin. ¿Y por qué eso? Porque los botines no, digamos así, no son la cara de Charles Chaplin, sino porque esos botines formaban parte de lo que siempre utilizaba Charles Chaplin en sus presentaciones. Es decir, era un patrón de identidad. Los anteojitos de John Lennon, simplemente puestos así sobre una mesa, y si le preguntamos quién debería estar ahí, John Lennon. ¿Por qué? Porque los anteojitos, porque los usaba siempre. Es decir, el factor temporal es un factor de individualidad fuertísimo, fuertísimo. Frente a todas circunstancias, este era un signo que siempre estaba. Entonces, en lo que llamamos tiempo de presentación de los síntomas, el factor del tiempo es fundamental. Es fundamental. También se dice que los síntomas más importantes son los mentales, después los generales y después los particulares. Esto hubo muchas discusiones a través del mundo de los homeópatas. Grupos de homeópatas han dicho que, por ejemplo, los síntomas mentales eran síntomas que se podían explicar, que de alguna manera formaban parte de las características de la personalidad del individuo, pero no podían llamarse nunca síntomas, etcétera, etcétera. La realidad es que lo que Hahnemann jerarquizó los síntomas mentales exclusivamente porque los vio aparecer primero en las desarmonías de las patogenesias y los ve mejorar primero en el curso de las curaciones. Claro, esto para algunos de ustedes que sea madre es muy obvio, muy lógico. ¿Cuántas veces alguno de sus hijos, antes de enfermar, ustedes ya por ciertos cambios en el humor, en el sueño, en el apetito, cambios que no tienen que ver con la enfermedad, son los preámbulos a la enfermedad? Y podrían decir, mi hijo, doctor, lo llamo porque no lo veo bien, ¿está enfermo? No está enfermo, pero está muy ñañoso, muy inquieto, me parece que se va a enfermar. Y al revés, ¿no? ¿Cómo está el niño? Y está igual de la fatiga, pero está mejor porque comió, y hace 3 días que no comía, porque está mejor de humor, y hace 2 días que estaba sumamente enojado. Es decir, la mente es vista por Hahnemann, tanto para los cuadros de tratamiento como para las patogenesis, sea la primera en registrar los cambios de la totalidad. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta porque se relaciona con las cosas anteriores. La mente no provoca cambios en el cuerpo. Eso lo ve la medicina psicosomática, pero la homeopatía no piensa eso. La homeopatía piensa que cuando un ser se desarmoniza, por todo lo que hemos hablado antes, lo hace en totalidad. Lo que pasa es que esa expresión de esa desarmonía va a ser manifiesta en el organismo en tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque en este caso que estamos hablando, hay algo que se estudia en física, se llama densidad de flujo de la energía. En aquellos lugares donde hay más densidad de flujo, más lentamente va a ser la manifestación energética y el cerebro, que es nuestro organismo, donde el intercambio de información de complejidad posee ese flujo de energía, de densidad de energía determinada, es el primero en registrar el cambio de la totalidad. El cerebro registra el cambio que hay en la totalidad y lo expresa mediante su sintomatología, lo que después va a aparecer en el tiempo en el cuerpo. Así que ese plano de lo mental, general, particular, bienvenido está y es real y concreto, pero son 2 planos los que se confluyen, el del tiempo y el del que va de la mente al cuerpo. Entonces fíjense, ¿cómo pueden ser los síntomas? Por ejemplo, pensando en el nacimiento y la actualidad, un síntoma puede ser antiguo.
¿no? Independientemente de que sea mental, general, particular. ¿Qué significa antiguo? Es un síntoma que el paciente tuvo, lo relata como algo que tuvo y no lo tiene en la actualidad o no lo tiene hace mucho tiempo. Entonces, como mínimo, este es un síntoma dudoso. Tenemos que preguntarnos bien si desapareció porque hubo una supresión o si el síntoma estuvo porque tenía alguna explicación. Supónganse ustedes, sí, yo de chico no podía tomar la leche, pero mi hermanito era igual. Yo de chico tenía miedo a las tormentas, pero mi mamá también y me metía conmigo en la cama. Esos síntomas no sirven para el homeópata. Y por ahí están muy presentes, el paciente los declara como una sintomatología importante en su vida, pero son de riesgosa utilización. Sin embargo, forman parte de la totalidad. Los síntomas fugaces, es decir, síntomas que el paciente ha tenido en algún momento de su vida y después no los ha tenido más. Otros síntomas que deben estar en la totalidad, pero que son de una lectura de difícil entendimiento. Tenemos los síntomas más importantes, que son los históricos presentes, es decir, porque la diferencia entre históricos y antiguos es que el histórico está presente todavía, el antiguo pasó. Se ha cometido muchas veces el error de tomar como sintomatología muy trascendente para el paciente síntomas que han tenido el paciente en su infancia y que después han desaparecido. Y son síntomas de una riesgosa toma para marcar la individualidad. En cambio, el síntoma que el paciente tiene desde la infancia hasta el presente es uno de los más importantes, sin la menor duda. Es un marcador de individualidad fundamental. Que el paciente no tenga de este tipo de síntomas nos va a hablar de un determinado nivel de energía con el que se está expresando, como lo vamos a ver en los capítulos finales de estos encuentros que hagamos. O sea, que el paciente no tenga sintomatología histórica quiere decir que este paciente ha tenido de alguna manera un cambio de orden en su manifestación viviente que no es la misma de siempre y que nos va a hacer determinar otro tipo de tratamiento homeopático, como lo vamos a ver más adelante. Pero me quiero detener en este síntoma histórico, porque, por ejemplo, el paciente nos puede decir que el paciente tenía un temor a la oscuridad, supónganse ustedes. Y nos cuenta que él de chico no podía dormir si no tenía un rayito de luz, Y yo le pregunté, ¿y esto cuándo? No, esto tuve en la infancia. ¿Y después qué pasó? No lo tuve más. Entonces la pregunta que habría que hacerle a este paciente para saber si el síntoma era antiguo o todavía está es decirle, dígame, en la actualidad, ¿usted puede dormir en la oscuridad? Y el paciente va a decir, sí, no, yo en la oscuridad sí, totalmente oscura. Y ustedes van a ver como una gran mayoría decir, bueno, no, totalmente oscuras no. Yo siempre dejo alguna lucecita por ahí en el pasillo. Es decir, en este paciente ha operado con el desarrollo de su vida sobre esta sintomatología y la ha ocultado o se ha defendido de ella. Es decir, el síntoma está. Fíjense ustedes qué diferencia hay entre ese paciente que nos cuenta que tenía ese miedo a la oscuridad en la infancia y después no lo tuvo más, a este paciente que sometido a las condiciones de verdadera oscuridad vuelve a manifestar el síntoma, aunque se ha defendido y ha operado sobre esa situación. Bueno, como esto vamos a tener muchísimos síntomas. Muchísimos síntomas. Yo sí, antes le tenía aversión a la leche. Y ahora no lo tengo. ¿Usted consume leche? No. Entonces el síntoma está, aunque ha sido anterior. Entonces hay que tener bien claro cómo hacer con estos síntomas antiguos que a lo mejor están subyacentes y en realidad son síntomas históricos presentes. Es decir, son marcadores de individualidad que todavía permanecen en el paciente. Esto es tan importante como sucede con la célula de Bernard, ¿no? Cómo encontrar lo que forman parte de esas células hexagonales que nos van a determinar la verdadera identidad de la desarmonía del sistema. Por supuesto tenemos los síntomas intermedios, que son los síntomas que están en el paciente desde hace un tiempo.
que no están en la totalidad de la vida, pero están hace un tiempo. En algún momento aparecieron y se quedaron para siempre con el paciente. Esto también merece una lectura especial. Supóngase que ustedes atienden a una mujer que tiene 20 años y nos cuenta que desde sus primeras menstruaciones tiene mucho sueño los días anteriores a la menstruación. Claro, esto no es de toda la vida, porque la menstruación recién apareció a los 12, 11, 13 años. Pero desde que apareció la menstruación lo tuvo. Así que este síntoma, que no es de toda la vida, porque es imposible que haya estado en la niñez, es de toda la vida. Es un histórico presente. Es decir, aquellos síntomas que en cuanto el paciente se pone en contacto con una situación determinada y se instalan y se quedan en él, son síntomas históricos, aunque hayan aparecido en los intermedios o en los actuales. ¿Está claro esto? Es fácil, es simple. Es decir, ver si el síntoma marca individualmente al paciente. Y por último tenemos los síntomas actuales. Los síntomas actuales son los del presente del paciente, los que están ahora en el paciente, los que han aparecido en los últimos tiempos. Entonces fíjense ustedes que si nos miramos este universo de síntomas, que van a estar todos en la totalidad sintomatológica del paciente, los que nos van a individualizar más al paciente son los históricos presentes y los intermedios. Claro, en pacientes no vamos a encontrar a veces esto, no vamos a encontrar estos síntomas. Eso nos va a indicar algo que lo vamos a hablar en las clases posteriores. Por otra parte, fíjense que nosotros no estamos hablando en esta imagen ni de mentales, ni de particulares, ni de generales. ¿Y por qué? Porque cuando agreguemos la jerarquía que va desde lo mental hasta lo particular a este plano del tiempo, ahí todos estos síntomas van a tener una característica especial de jerarquización. Por ejemplo, yo les pregunto esto. ¿Es más importante, individualiza más a un paciente un síntoma local que ha estado toda la vida acompañando al paciente o un síntoma mental de los últimos tiempos del paciente? Paciente que nos dice, sí, yo doctor estoy muy irritable, tengo un humor muy irritable. Y cuando, no sé, los últimos tiempos, los últimos años, pero usted siempre dice, no, yo al contrario, una persona más bien tranquila, pero ahora estoy colérico, todo me molesta, todo... ¿Y a raíz de qué fue eso? No sé, bueno, será que por las situaciones de la vida. Y por otra parte el paciente nos dice lo siguiente, dice, mire, yo, si bien no solo soy caluroso, que en realidad yo tengo que sacar los pies afuera de la cama para dormir, porque necesito el frío en los pies, si no, no me puedo dormir. Y eso lo tiene actualmente, no, hace mucho. Me dice, yo recuerdo a mi madre, porque vivíamos en una casa que no había mucha calefacción en invierno, que venía a taparme y yo me destapaba, venía a taparme y yo me destapaba. Les pregunto, ¿qué individualiza a este paciente más? ¿Sacar los pies afuera de la cama por calor, que lo tiene de toda la vida, o esta irritabilidad que tiene en los últimos tiempos de su vida? Piénsenlo. ¿Qué les parece? ¿Qué es más individual? ¿Los zapatos de Chaplin o determinados comentarios de Chaplin de su historia? Claro, los síntomas locales. Ahí es donde un síntoma local es más importante que un síntoma mental. ¿Pero por qué? Porque en el plano del tiempo este síntoma es más individualizante. Una cosa es, como vamos a ver, un síntoma mental actual respecto de un síntoma local histórico presente. Esta grilla, que es una grilla de jerarquización,
Nosotros cuando la armamos con Hugo Carrara, lo que quisimos es dar una imagen, ¿no? Es decir, son 9 puntos, digamos así, que deberían tener un síntoma. En una época lo hacíamos, ponerle puntaje a los síntomas. Este síntoma mental, histórico presente, claro, es el más importante, ¿no? Y el actual, local, vendría a ser el menos importante. Bueno, en este conjunto de síntomas vemos como un mental actual es menos importante que un general o un local histórico. Así que bueno, esto si quieren anótenlo, es una representación de lo que queremos contar. Entonces lo que quería contar hoy, hablarles, acercarles, si tienen alguna pregunta la pueden hacer, es esta situación de valor que tiene la homeopatía. Nosotros debemos tratar de mantener una mirada libre de prejuicios. Y libre de prejuicios significa no quedarnos atados a ninguna sensación porque nos parece original y colocar en una planilla, como vamos a ver en la edición que viene, y lo van a tener ustedes en el material que la universidad le va a acercar para todo este mes de junio, todo anotado. Todo, porque Hahnemann decía en el parágrafo 104, una vez que tenemos trazado el cuadro de la enfermedad, tenemos todo lo que esa enfermedad representa. Sabemos que ahí hay un orden, que quizás no lo podemos entender todavía. ¿Qué tenemos que hacer con todos esos síntomas? Bueno, ver cuáles son los síntomas característicos, es decir, aquellos más representativos de todos esos síntomas. Lo que les expliqué recién, los más históricos, cuanto más histórico y más mental el síntoma es más importante, y tomar esos síntomas. Y dice Hahnemann, esos pocos síntomas, pero característicos, son los que van a hacer que en la materia médica remedios compitan, porque tienen esa misma sintomatología, pero ¿en función de qué? En función de la totalidad. Es decir, esto es un juego de espejos. De la totalidad de los síntomas, hay un grupo de síntomas que debemos seleccionar, que nos va a abrir la puerta en la materia médica del grupo de remedios, donde van a estar los remedios que deben representar ya no esos síntomas, sino a la totalidad del paciente. Ese es el momento mágico en la homeopatía, cuando nosotros empezamos a ver que uno de los remedios que aparecen en función de esos pocos síntomas que hemos tomado de la totalidad, nos habla de la totalidad. Nos habla de la totalidad. Nosotros decimos, por eso el paciente, qué coincidencia que dijo. Y podemos ahí inclusive hacerle preguntas directas que nos vuelvan a patentizar que este medicamento es el medicamento del paciente. Por eso decía Pasquero, nuestro gran maestro argentino y de muchas partes del mundo también, que por eso podemos hacerle al paciente hasta decirle cosas que el paciente va a decir, pero ¿cómo sabe esto de mí? Bueno, a través del estudio del medicamento que vamos a darle. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Perfecto. Bueno, quería plantearles esta exposición y por otra parte enseñarles cómo va a ser esta dinámica. La dinámica es esta. Yo voy a tratar de hacer algunas aclaraciones de las clases que van a estar en el sitio de la universidad y en Facebook, a las que van a poder acceder libremente. Y en función de eso, vernos en esa charla, esa pequeña charla que tengamos todos los meses, donde bueno, yo les voy a dar algunos elementos más para que podamos seguir hablando, y ustedes cuando tengan ganas, cuando quieran, me pueden hacer preguntas que yo trataré de contestar. La dinámica es siempre la misma. Yo he aprendido mucho de mis clases por las preguntas de mis alumnos. Quizás fueron los que más dudas me crearon, los que me enseñaron que por más que las cosas estén claras, siempre hay algo más que investigar, y por eso tengo un agradecimiento especial por quienes su carácter de circunstanciales alumnos me preguntan las cosas que quieren preguntar, y que a veces algunas las sé
y otras las tendré que investigar. Así que bueno, les agradezco a todos mucho. Nos vemos en la próxima, que estén bien.